La leyenda del Callejón del Muerto, en el corazón del centro histórico de Puebla, existe un callejón que, según cuentan los habitantes de la ciudad, está maldito. Se trata del Callejón del Muerto. Un angosto pasaje que conecta dos calles principales en la ciudad. La leyenda detrás de este callejón es aterradora y ha sido transmitida por generaciones. La historia cuenta que, hace muchos años, un hombre fue brutalmente asesinado en ese mismo callejón. Se dice que era un joven que había sido víctima de un ajuste de cuentas y que su cadáver fue abandonado en ese oscuro rincón de la ciudad. Nadie pudo identificar al asesino ni entender por qué se cometió tal crimen, lo que generó un misterio alrededor de la muerte de este hombre. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el callejón. Se dice que, durante la noche, es común escuchar ruidos de pasos, gritos y hasta el sonido de una cadena arrastrándose. Las personas que se han atrevido a caminar por el callejón en horas de la noche aseguran que, al pasar cerca del lugar, sienten una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando o siguiéndolos. A partir de entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas en el callejón. Se dice que, durante la noche, es común escuchar ruidos de pasos, gritos y hasta el sonido de una cadena arrastrándose. Las personas que se han atrevido a caminar por el callejón en horas de la noche aseguran que, al pasar cerca del lugar, sienten una presencia extraña, como si alguien los estuviera observando o siguiéndolos. Hoy en día, el callejón sigue siendo un lugar que muchos evitan al caer la noche, temerosos de encontrarse con el espíritu del hombre asesinado que, según la leyenda, no ha encontrado paz. La leyenda del Callejón del Diablo. En el centro histórico de Morelia, Michoacán, existe un pequeño callejón conocido como Callejón del Diablo, el cual está envuelto en misterio y temor. Se cuenta que, hace muchos años, este callejón era el escenario de sucesos extraños y aterradores que aún hoy son parte del folclore local. La leyenda dice que el callejón fue en sus primeros años de vida un lugar donde se realizaban rituales oscuros y pactos con fuerzas malignas. Un hombre, un conocido hechicero o brujo de la época, vivía en una de las casas que daba a este callejón, y según se rumorea, durante la noche se reunía con otros adeptos a la magia oscura. Durante esas reuniones, se dice que invocaban al diablo y realizaban sacrificios en el lugar. Con el paso del tiempo, los sucesos extraños comenzaron a suceder en las noches. Se cuenta que quienes se atrevían a pasar por el callejón después del anochecer o durante la madrugada, escuchaban voces extrañas, pasos que no pertenecían a nadie y hasta risas demoníacas. En varias ocasiones, quienes recorrían el callejón sentían una sensación de frío intenso, como si el mismo aire estuviera cargado de una energía oscura y opresiva. La leyenda toma un giro aún más aterrador cuando se asegura que la figura del diablo en persona ha sido vista por algunos transeúntes en el callejón. Aquellos que lo vieron aseguran que era una sombra oscura que se deslizaba entre las paredes, con ojos rojos brillantes y una presencia tan aterradora que algunos cayeron en un estado de parálisis por el miedo. El Callejón del Diablo hoy en día sigue siendo un lugar que muchos evitan, sobre todo de noche. Aunque el paso de los años ha borrado las huellas del antiguo hechicero, el miedo y el misterio siguen siendo una constante entre quienes conocen la historia. Los habitantes de Morelia advierten a los curiosos de no acercarse al callejón después de la caída del sol, por temor a encontrarse con la presencia paranormal que, según algunos, aún ronda por allí. Esta leyenda se ha mantenido viva a lo largo de los años, y es uno de los relatos más aterradores y enigmáticos de Michoacán. La leyenda de la niña fantasma de la autopista Puebla-Veracruz. La leyenda cuenta que, en la autopista Puebla-Veracruz, especialmente en el tramo cercano a la ciudad de Tehuacán, circula un misterio que ha desconcertado a muchos conductores a lo largo de los años. Se dice que, en las noches, aparece una niña pequeña, de cabello largo y oscuro, vestida con un vestido blanco, que se aparece en medio de la carretera, generalmente cerca de la zona montañosa y solitaria. La niña se detiene en medio del camino y parece pedir ayuda, lo que hace que muchos conductores, al verla, se detengan para ver si está en peligro. Sin embargo, cuando se acercan, la niña desaparece sin dejar rastro, dejando atrás un escalofrío en quienes la han visto.
Algunos aseguran que incluso han intentado hablar con ella, pero nunca han recibido respuesta. Según la leyenda, la niña es el espíritu de una pequeña que perdió la vida trágicamente en un accidente en esa misma carretera muchos años atrás. Tras su muerte, su alma quedó atrapada en ese tramo de la autopista, y se dice que su presencia está ligada al accidente que causó su muerte. Su alma no puede descansar, por lo que aparece para pedir ayuda a los conductores, aunque muchos afirman que su aparición es una advertencia de que el camino está maldito. A lo largo de los años, han sido muchos los testimonios de personas que aseguran haber visto a la niña, y es una de las leyendas más temidas por los viajeros nocturnos que transitan por esa carretera. La leyenda de la niña fantasma sigue viva, y los conductores que pasan por ese tramo en la noche suelen sentirse inquietos al saber que podrían encontrarse con la pequeña figura que, en silencio, espera ser vista en la oscuridad de la autopista. El lago de Tequesquitengo, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos, es un hermoso destino turístico durante el día. Pero se dice que, al caer la noche, se convierte en un lugar lleno de misterio y oscuridad. La leyenda cuenta que, en ese lago, habita el espíritu de una mujer que, hace muchos años, sufrió una tragedia. Según la historia, una joven mujer vivía en los alrededores del lago y, debido a un amor no correspondido, cayó en una profunda desesperación. Un día, decidida a poner fin a su sufrimiento, la mujer se arrojó al lago, donde perdió la vida ahogada. Sin embargo, su espíritu no encontró paz y, desde entonces, se dice que su alma vaga por las aguas del lago, buscando venganza o consuelo. Se cuenta que, durante la noche, la mujer aparece en el lago, vestida de blanco, con el rostro cubierto por un velo, como una sombra que se desliza sobre el agua. Los testigos aseguran que la mujer camina sobre la superficie del lago, siempre a lo lejos, pero nunca acercándose. Algunas versiones de la leyenda mencionan que la mujer grita pidiendo ayuda mientras observa desde las profundidades a aquellos que se acercan a la orilla. Muchos que han visitado el lago de noche afirman haber escuchado su llanto o incluso haberla visto flotando sobre el agua. Se cree que la mujer es una especie de advertencia para aquellos que se aventuran demasiado cerca del agua, pues algunos aseguran que la aparición de la mujer puede presagiar eventos trágicos como ahogamientos o accidentes en el lago. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, en la región de La Cañada, un lugar montañoso y apartado en Guerrero, vivía una mujer joven y hermosa. Ella era conocida por su amabilidad y su gran corazón, pero también por su dolorosa historia de amor no correspondido. La joven se enamoró de un hombre del pueblo, pero él nunca correspondió a sus sentimientos, lo que causó una gran tristeza en su corazón. Un día, en un impulso de desesperación, la mujer, completamente devastada por el rechazo, decidió ir a caminar por los senderos solitarios de La Cañada, un lugar peligroso y lleno de misterios. Mientras caminaba entre las montañas, se cuenta que ella lloraba desconsoladamente, lamentando su amor no correspondido. De repente, la mujer desapareció sin dejar rastro. Nadie sabe con certeza qué le ocurrió, pero muchos aseguran que ella murió en La Cañada, víctima de su tristeza y soledad. Desde ese día, aquellos que se atreven a caminar por La Cañada en las noches aseguran escuchar el llanto de una mujer. Algunos cuentan que, si te acercas demasiado al sonido, puedes ver la figura de una mujer de largo cabello negro, vestida de blanco, vagando entre las sombras. Otros dicen que ella te llama, invitándote a seguirla hasta que te pierdas en la montaña, y luego te desaparezca, llevándote con ella en su búsqueda eterna de amor. Los más temerosos aseguran que la mujer de La Cañada es un espíritu vengativo, y que aquellos que la escuchan o la ven pronto serán víctimas de su maldición. Esta leyenda sigue viva en la región, y muchos en Guerrero advierten a los más jóvenes de no caminar por esa zona durante la noche, por miedo a encontrarse con la triste y misteriosa figura de la mujer que nunca pudo superar su desdicha. La leyenda de la Llorona de Tlaquepaque. En el pintoresco municipio de Tlaquepaque, ubicado en el área metropolitana de Guadalajara, se cuenta una versión aterradora de la famosa leyenda de la Llorona. La historia tiene sus raíces en tiempos coloniales, y su espíritu sigue rondando las calles y los arroyos de la zona. La leyenda cuenta que una mujer, conocida por su belleza y por su vida tranquila en el pueblo,
Vivía con sus 2 hijos en una pequeña casa a orillas de un río. Era una madre amorosa, pero su vida cambió trágicamente cuando su esposo, un hombre celoso y violento, abandonó a su familia. La mujer devastada sufrió mucho por su pérdida y en su desesperación comenzó a descuidar a sus hijos. Con el tiempo, su amargura y tristeza se transformaron en odio hacia sus propios hijos, a quienes veía como un recordatorio constante de la traición de su esposo. Una noche, después de una discusión con sus hijos, la mujer, en un arrebato de ira, los llevó al río cercano. La leyenda dice que la mujer, cegada por su enojo y locura, arrojó a sus hijos al agua, ahogándolos. Al darse cuenta de lo que había hecho, la mujer intentó rescatar a los niños, pero ya era demasiado tarde. Lloró desconsolada por su acto, pero su dolor y arrepentimiento no pudieron devolverles la vida. Desde esa noche, el espíritu de la mujer, conocida como La Llorona, comenzó a vagar por el río y las calles de Tlaquepaque. Se dice que todas las noches se escucha su llanto desconsolado, ¡ay, mis hijos!, resonando por el pueblo, especialmente cerca del río. Su figura, vestida de blanco, con el rostro desfigurado por el llanto, se aparece a quienes se atreven a caminar cerca del agua durante la noche. A lo largo de los años, muchos han afirmado haber escuchado su llanto, o incluso haberla visto, flotando cerca del río, buscando a sus hijos perdidos. La leyenda de la Llorona de Tlaquepaque se ha mantenido viva en la región, y se cuenta que su espíritu sigue atormentada por el remordimiento, buscando a aquellos que se atrevan a acercarse a las aguas del río. La aparición de la Llorona en Tlaquepaque es un recordatorio de la tragedia y el arrepentimiento, y muchos en la ciudad advierten a los niños de no acercarse al río después del anochecer, pues temen que la mujer los confunda con sus hijos perdidos y los arrastre al agua.